Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde Casa, bienvenidos a un vídeo más. La filosofía de trabajar desde casa siempre ha sido fuera limitaciones. No te limites y no dejes que nadie te limite. Cuando todo el mundo piensa en cómo ahorrar más, nosotros, la filosofía de trabajar desde casa es cómo ganar más. Como puedes ver, es un cambio de mentalidad que marca diferencias. Pero hay meses que son especiales. Me refiero, por ejemplo, a diciembre, un mes en el que hay excesivos gastos. Y esos gastos se pueden transformar en una mortal cuesta de enero, donde muchas personas, por querer superar esa cuesta de enero, se endeudan y echan al traste todos sus planes de compra de activos en el mismo año. Por eso creo que es importante hacer este vídeo, así que os presento 7 consejos para superar la cuesta de enero. ¡Vamos a por ello! Después de un mes lleno de descontrol en la planificación de los gastos mensuales, es fundamental que durante este mes lleves estrictamente el planning de tus finanzas. Debes evitar, en la medida de lo posible, comprar por comprar y nunca salirte del presupuesto. Y para ayudarnos en este propósito no hay nada mejor que la herramienta de Excel. Aquí podemos hacer un balance entre ingresos y gastos y hacerlo de manera visual para empezar a planificar el mes. Mirad, es muy sencillo. Columna de ingresos con los posibles ingresos que podéis llegar a tener y columna de gastos con los gastos más comunes en la economía doméstica. Muy sencillo, ingresamos por ejemplo 1.500 pesos, lo que queráis, dólares, no importa la divisa, ¿vale? El símbolo es una tontería. Y ahora mismo estamos en positivos, evidentemente, porque no tenemos ningún gasto. Y si nos vamos aquí al alquiler y por lo que sea pagamos, o la hipoteca, pagamos 1.700, como podéis ver, tenemos un déficit de menos 200. De esta manera, el juego de ingresos y gastos, digamos que evidentemente se convierte en un juego. Quitáis y ponéis y podéis planificar con solo un vistazo. Y la idea es que este cuadradito de aquí, este que está aquí y acompaña, esté siempre en positivo, de manera que no arrastremos gastos. Esta es la mejor forma de ser conscientes de nuestros gastos mensuales. Así también podrás comprobar si tu cuenta se queda en números rojos a final de mes, algo que personalmente no recomiendo. Así que te haces un presupuesto familiar, un presupuesto individual y tenlo siempre presente, ¿vale? Y además, quién sabe, igual te sobra y todo, te llevas una sorpresa. Si os gusta esta herramienta, al final del vídeo dejaré un enlace con su correspondiente tutorial para que la sepáis manejar y sacar todo el jugo posible. Continuamos. Prioriza los gastos. Mira, a todos nos gusta salir a cenar cada fin de semana, o comprar ese nuevo televisor, o comprar ese smartphone, ¿vale? Pero hay gastos mucho más importantes a los que debemos hacer frente, especialmente en la cuesta de enero. Por ello, haz una lista con los gastos prioritarios del mes. Ya sabes, lo que hemos visto antes, facturas, comida, extras para el colegio de los niños, e intenta seguirlo a rajatabla. Deja aquellos gastos que no sean imprescindibles, como por ejemplo aparatos electrónicos nuevos, la cena de los viernes en el restaurante de la esquina, vale. Y fuera de esa lista comprueba si antes podrás hacer frente a todo lo demás. En caso de que te sobre dinero, adelante, lo gastas en lo que te apetezca, lo ahorras, lo metes en la cuenta de básicos, etcétera, ¿vale? Continuamos. El siguiente punto es reducir gastos innecesarios, ¿vale? Hemos visto antes priorizar gastos, ¿vale? Pero estos gastos tienen que ser con cabeza. Bien, ¿no hay nada que compres por pura rutina y en realidad no sea necesario? ¿No hay nada? Bueno, pues para eso tienes que hacerte una auditoría a ti mismo y ver qué tipo de gastos tienes. Todos tenemos esos gastos extras que al mes no sabemos realmente dónde van a parar, ¿vale? Es por ello que por lo que aconsejamos reducir los gastos innecesarios para equilibrar el presupuesto familiar, ¿vale? Para que tenga un balance positivo entre ingresos y gastos. Por ejemplo, intenta desayunar en casa, comprar solamente un periódico. Estos pequeños gastos que al final los vas sumando a final de mes y te da una cantidad de dinero fuerte, ¿vale? Pues prioriza los gastos, ¿vale? Quita esos gastos innecesarios y el dinero sobrante lo destinas a pagar esas facturas y esos gastos que tienes y que arrastras en enero. Un pequeño truco es que estos pequeños gastos innecesarios son los que al final hacen que el dinero desaparezca, créeme. Y además sin que te des cuenta. Tienes que apuntar todo lo que te hubieses gastado en una lista y verás cómo el ahorro que realizas a diario es bastante más grande de lo que esperabas en un principio. El siguiente punto es inevitable, porque si hablamos de la cuesta de enero tenemos su némesis, su antítesis, que son las rebajas de enero. Comprar en rebajas está muy bien, está genial, pero debes hacerte una pregunta. ¿Realmente lo necesitas? ¿Realmente te urge tanto comprarlo? Vale, aparte tenemos que seguir algunos consejos. Es importante, además de para evitar ser víctimas de engaño, seguir algunas pautas a la hora de ir de compras en rebajas. Valorar si realmente necesitamos ciertos productos.
Independientemente de los rebajados que estén, es una práctica que puede ahorrarnos bastante dinero, al evitar adquirir aquello que no necesitamos. Ahí viene la pregunta del principio: ¿realmente necesitas ese producto? Y piénsalo bien, ya que comprar por comprar es una tontería. Debes tener en cuenta cuál era el precio original de los productos, ¿vale? Ya que este es otro de los trucos que te pueden evitar gastos innecesarios. Tienes que comprobar el coste original y valorar si el descuento aplicado merece realmente la pena. Más allá del porcentaje que indique la etiqueta, puede ahorrarnos bastante dinero y también muchos disgustos, ya que hay comercios, grandes superficies, que falsean el precio. Te hacen creer que el precio está muy rebajado, un 50, un 60, y en realidad la rebaja es mínima o no existe rebaja. Es increíble, ¿eh? Y si aún así tenéis localizado un local, un comercio que tiene buenos precios y queréis salir a disfrutar de las rebajas, pues muy sencillo, aquí viene el siguiente consejo, que es paga en efectivo. Pagar con tarjeta tiene una cosa muy buena, y es que en tu balance en el banco vienen todos los gastos detallados, ¿vale? Y a la hora de hacer un balance de gastos e ingresos ves perfectamente en qué te has gastado el dinero. Tienes un control, pero pagar en efectivo tiene un componente psicológico, ya que tú llevas el dinero en efectivo y a la hora de pagar sientes realmente que estás pagando. Porque cuando pagas las cosas con tarjeta tienes la sensación como que el dinero es de mentira, como que no lo estás pagando. La tarjeta también proporciona otra comodidad que es increíble, que es cuando son cantidades muy grandes, evita tener que llevar el fajo de billetes, contarlos, dárselo al dependiente que también lo cuente. A pesar de proporcionar esa comodidad, el pago con tarjeta puede hacer gastar ese dinero del que no se dispone, y por ello recomiendo prescindir de la tarjeta y optar por el pago en metálico. Vale, de esta forma sabrás cuánto gastas, en qué lo haces, y al ver que no te queda dinero en la cartera, no vas a gastar más. Si aún así quieres salir a comprar, no te convence llevar esa cantidad de dinero en efectivo y quieres llevar una tarjeta, viene el siguiente consejo, que es: evita contraer deudas en este mes. Bueno, en todos los meses, pero especialmente en la cuesta de enero. Es de sobra conocido por todos los intereses, las facilidades que nos dan las tarjetas de crédito. Pero como ya hemos visto en anteriores vídeos, el sistema de las tarjetas de crédito suele ser el sistema revolving. Y eso es como un interés compuesto. Bueno, no es como un interés compuesto, es un interés compuesto que corre siempre en tu contra. Un préstamo rápido suele ser una opción a la que acuden muchas familias en busca de financiación, pero no hay que pasar por alto las dificultades que su devolución puede ocasionar. En ocasiones, ya te digo, es un infierno. Informarse, invertir tiempo suficiente y revisar los contratos será clave para no sufrir ningún contratiempo. Recientemente he hecho un vídeo sobre cómo eliminar tus deudas con diferentes sistemas, y también explico el sistema o cómo es el sistema revolving de las tarjetas de crédito, ¿vale? En la esquina superior derecha tienes el enlace. Continuamos. Consumo responsable. Mira, es cierto que hay ciertos gastos fijos que no se pueden dejar de lado, como por ejemplo la luz, el agua, el gas, calefacción, etcétera, ¿no? Pero sí se puede realizar un consumo responsable dentro del hogar para poder ahorrar cada día un poquito más. Por ejemplo, cambia las bombillas convencionales por otras de bajo consumo. Apaga aparatos electrónicos por la noche antes de dormir. Aunque tú creas que el pelotito rojo está apagado, en realidad está consumiendo una cantidad de energía. Por ejemplo, no abras las ventanas si tienes calefacción puesta, o no dejes la luz encendida cuando te muevas de la habitación. Estas son algunas medidas que te ayudarán a reducir gastos a final de mes, pero hay algunas más. Por ejemplo, ahorrar energía en casa. En los países con inviernos fríos, regular la calefacción es indispensable para ser más sostenible y ahorrar. Lo ideal es mantener la casa entre 19 y 21 grados, pero por cada grado de más aumenta el consumo energético un 7%. También puedes optar por un sistema de calefacción más eficiente con termostatos y huir de las calefacciones comunitarias. Cuando ventiles la casa, con 5 minutos es suficiente, porque más tiempo tampoco hace más efecto y hace que se vaya el calor. Por ejemplo, en transporte también se puede ahorrar. Después de tanto viaje y reuniones familiares, podemos dejar de un lado el coche y optar por alternativas más sostenibles, como por ejemplo la bicicleta, compartir coches con aplicaciones, usar el transporte público. Y si estás pensando en cambiar de coche, pues tal vez podrías incluir un coche con bajas emisiones de CO2. Otra buena forma de ahorrar y desintoxicar el cuerpo de los excesos navideños es comiendo frutas y verduras. Incluir en tu dieta este tipo de alimentos ayudan a reducir el colesterol, a que te encuentres mucho mejor, y también ayudan a que ahorres bastante dinero, ya que siempre la fruta y la verdura es mucho más económica que los productos procesados, los embutidos y productos con exceso de grasa. También es interesante que busques frutas y verduras de temporada, ¿vale? Que son siempre un poco más económicas y además tienen mucho mejor sabor. Bien, recapitulamos.
Haz una lista de ingresos y gastos. Para eso tenemos la aplicación Excel, que os va a ayudar a hacerlo de manera visual, y tenéis que hacer un balance entre ingresos y gastos. Dejar siempre, evidentemente, la cuenta en positivo. 2. Prioriza los gastos. Deja a un lado las cosas superfluas y céntrate en los gastos de primera necesidad. 3. Haz una auditoría de tus gastos y quita gastos pequeños en los que se te va mucho dinero, y quita gastos que puedas aplazar o que en ese momento no te corran prisa. Tienes que recordar el ejemplo del café y del periódico. 4. Mucho cuidado con las rebajas. Todos sabemos que si no necesitamos comprar no debemos ir a las rebajas, ¿vale? Y luego si vamos, cerciórate que la prenda o el objeto que estás comprando tenga realmente una buena rebaja, si no estamos haciendo el tonto. 5. Paga en efectivo. Esto es una forma muy buena de control. Lleva siempre el dinero en efectivo en tu cartera y paga todos los objetos o todos los bienes o todos los servicios que quieres comprar con dinero en efectivo. 6. Evita las deudas. Ya sabes cómo se las gastan el tema de las tarjetas. Método revolving, deudas, etc. No te endeudes este mes porque si no puedes aplazar tu compra de activos financieros durante todo el año. ¿De acuerdo? Y eso lo único que va a hacer es aplazar tu libertad financiera. Así que evita al máximo las deudas. 7. Consumo responsable. Puedes ahorrar a la vez que haces un consumo responsable, ¿vale? Evita, por ejemplo, mantener abiertas las ventanas si tienes la calefacción, utiliza más el transporte público, come más fruta, lo acabamos de ver, ¿de acuerdo? Siguiendo esos consejos, tu cuerpo te lo agradecerá y tu bolsillo también. Pulgar arriba si quieres ver más vídeos así. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Y si ya lo has hecho, activa las notificaciones. Participa en la comunidad dejando tu opinión en la caja de comentarios y comparte este vídeo entre tus contactos para ayudar en su educación financiera. Y recuerda que podemos estar en contacto tanto en Facebook como en Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no busques trabajo, créalo.